Usualmente usted llega a la oficina del doctor, entra y se sienta allí y comienza a examinar la oficina. Lo primero que lo hace, y posiblemente dentro de un ratito viene una enfermera o una persona encargada, y lo primero que hace es seguramente tomar sus signos vitales, su temperatura, posiblemente toma su presión arterial, posiblemente toma su pulso y algunas cosas que son muy básicas. Luego esta enfermera hace unas anotaciones en un registro que tiene y lo deja allí sobre el escritorio o lo lleva, y unos minutos más tarde, cuando llega el doctor, lo primero que el doctor hace es mirar las anotaciones que hizo la enfermera, porque él quiere partir, él quiere considerar obviamente cuál es su condición básica, cuáles son sus signos vitales. Espiritualmente, la iglesia tiene también signos vitales y son indicadores básicos del estado de su salud. Lo que estamos leyendo aquí en el libro de los Hechos es lo que ocurrió cuando nació la iglesia. Ahora, otra vez es necesario que nosotros confirmemos que ellos no saben que son la iglesia. Ellos no entienden que son la iglesia, no lo saben. Y vuelvo a repetirlo, no fue revelado como hasta 30 años después. Lo que tenemos aquí es a un grupo de judíos. Pedro está predicando a judíos incrédulos y les está diciendo: ustedes crucificaron a Jesús Nazareno, pero Dios lo resucitó. Y cuando ellos escuchan el mensaje de Pedro, dice la Biblia que ellos se compungieron de corazón y dijeron: entonces, ¿qué haremos? Y es cuando Pedro les instruye a arrepentirse y bautizarse. Y en una forma maravillosa nace la iglesia sin que ellos sepan que son iglesia. Y el Señor comienza, como lo dice el último versículo que leímos, el Señor comienza a agregar a la iglesia los que habían de ser salvos. Recuerde que la palabra iglesia es la palabra eclesía, es una palabra que quiere decir una asamblea. Eso quiere decir iglesia en el Nuevo Testamento. Es una asamblea de creyentes. Eso es la iglesia. Nosotros somos una iglesia local. Durante la semana, estas instalaciones se convierten en una escuela y colegio. Y los chiquillos brincan y corren y gritan. Y aquí andan los profesores, y esto es una escuela. Pero el día domingo, la Biblia dice que es una iglesia local, ocupa estas instalaciones, y aquí está la iglesia, una iglesia local, que somos nosotros. Aquel día nacía la iglesia, oficialmente, porque vino el Espíritu Santo sobre los creyentes. Y es importante entenderlo, y es importante que justo en los días después de su nacimiento, la iglesia experimentó una llenura y una realidad de la vida del Señor. Y a partir de este punto, esta iglesia va a comenzar a crecer, se va a comenzar a multiplicar en una forma rápida. Y en estos versículos que acabamos de leer, básicamente lo que nosotros tenemos, podemos decir, son los signos vitales de la iglesia. Hoy más que nunca, lo que nos debe de preocupar a nosotros es la salud de la iglesia. Una persona que tiene buena salud, una persona que disfruta de buena salud,
es una persona que por sus buenas condiciones de salud tiene todas las posibilidades de desempeñarse bien en las funciones básicas de la vida. Y por esa razón, nosotros estamos estableciendo el fundamento de esta iglesia y entendemos que es bien importante la salud de la iglesia. No tanto el crecimiento de la iglesia, pero la salud, porque un cuerpo sano en una forma natural se va a multiplicar. Un cuerpo sano en una forma natural se va a reproducir. Si esta iglesia es una iglesia sana, la iglesia va a crecer. La iglesia se va a proyectar como iglesia. Y por eso, en este pasaje, en los últimos versículos del capítulo 2 del libro de los Hechos, queremos examinar los signos vitales de la iglesia del primer siglo y obviamente aplicarlo a nuestra propia iglesia. Ahora, aquí desde el versículo 41 hasta el 47 hay tanto que nosotros podemos extraer, pero les voy a dar en una forma muy concisa algunos signos vitales básicos de la iglesia. En primer lugar, una iglesia saludable es la que está haciendo discípulos de Jesucristo. Tenemos que fijarnos que estos discípulos del Señor, Pedro y los 11, ellos habían pasado aproximadamente 3 años y medio de sus vidas a la par del Señor Jesucristo. Durante este tiempo ellos estaban aprendiendo. Durante este tiempo ellos estaban siendo preparados, entrenados, instruidos. Unas horas antes de que Cristo fuera a la cruz, ellos huyeron por sus vidas para salvar sus vidas. Y en una forma extraordinaria, después de que Cristo resucita y se aparece, se presenta donde estaban ellos escondidos, temerosos, igualmente por sus vidas, el Señor se les presenta y les dice: bueno, muchachos, ustedes están preparados, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión. Y lo que nosotros tenemos en Hechos capítulo 2 es que ellos, siguiendo las instrucciones del Señor de esperar la venida del Espíritu Santo en este aposento alto, ahora estas personas están listos para hacer discípulos. Ahora Pedro, que era líder de líderes, es el que toma la palabra y predica este mensaje. Y estas personas escuchan la palabra del Señor, porque Pedro está citando el libro de los Salmos, Pedro está citando a los profetas, él tiene las escrituras en sus manos, y este día él está usando las escrituras con el poder de Dios, y esta multitud entiende. Ellos comprenden, y Pedro comprende que la gran comisión es hacer discípulos, y comienza el proceso de discipular a las personas que llegan al Señor. Dice en el versículo 41: así que los que recibieron su palabra, la palabra que había sido predicada, por supuesto, fíjese, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Primero recibieron la palabra de Dios y después son bautizados. Siempre vamos a ver de alguna manera ese orden en el plan del Señor. Primeramente, una persona recibe la palabra de Dios, es instruida en la palabra de Dios, y después de un proceso de aprender la palabra de Dios en las cosas básicas, vamos a llegar a la instrucción del bautismo, porque es el primer acto de obediencia en la vida de una persona que llegó a Cristo. Es el primer paso.
es un acto público de que yo he creído en el Señor, de que yo he depositado mi fe en Cristo.